Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos y vamos a regresar directamente al estudio aquí en 2 Corintios capítulo 5. Y ahora vamos a retomar donde lo dejamos en el versículo 16. Y de nuevo nos gusta invitar a nuestra audiencia de televisión a hacer lo mismo. Agarren su Biblia y sigan con nosotros, porque después de todo he enfatizado una y otra vez, no quiero que nadie se base en lo que yo digo, pero con suerte podrán buscar las Escrituras y ver si estas cosas son así. Y es la palabra de Dios la que es la autoridad final. Sabes, siempre tengo que recordar hace muchos años. De hecho, fue cuando Iris y yo nos casamos por primera vez y tuvimos una joven pareja que llegó a nuestra congregación, que provenía de diferentes trasfondos denominacionales y como resultado, naturalmente, estaban teniendo algunos problemas en el hogar y supongo que era la manera del Señor de prepararme para todo esto. Pero de todos modos, el pastor me preguntó si podría simplemente ir a esa granja una noche a la semana y simplemente enseñar a esas dos personas uno a uno. Bueno, nunca había hecho algo así antes y estaba tan verde como la hierba. Pero ya sabes, a veces te lanzas a donde los ángeles temen pisar y nunca olvidaré la brusca realidad que enfrenté cuando comencé a señalar algunas cosas de este libro. Que la joven, y por supuesto eso era lo que yo era un joven, todos teníamos la misma edad. Y esta joven dijo, ahora espérales. Ella dijo, siempre me han dicho que mi iglesia es mi única autoridad, no ese libro. Bueno, ¿cómo vas a superar algo así? Pero lo hicimos. Y guay, ambas personas llegaron a conocer al Señor y han caminado con el Señor desde entonces. Y supongo que si alguna vez escuchan mi programa, sabrán de quién estoy hablando. Pero ves, toda la idea de mi enseñanza no es que sigas lo que yo digo, sino aprender, que dice la Biblia. Y como he enfatizado tan a menudo, es igual de importante saber lo que la Biblia no dice, porque muchas veces tenemos la idea equivocada de lo que dice y ni siquiera está ahí. Así que de todos modos, vamos a enseñar de nuevo y con suerte señalar lo que realmente dice la Escritura. Y muchas veces la gente simplemente lo ha pasado por alto en su lectura y no ha visto lo que realmente dice. Está bien, vamos a entrar directamente en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16, donde lo dejamos en nuestro último programa. Por lo tanto, ahora recuerda que cada vez que Pablo usa la palabra, por lo tanto, él quiere que reflexiones sobre lo que acaba de decir. Y nuevamente, por solo medio segundo para repasar, recuerda, él acaba de enfatizar el hecho de que Cristo murió por todos. Y dado que murió por todos, cada último ser humano estaba muerto en ofensas y pecados hasta que sean sacados de esa muerte por un acto de Dios cuando creemos en el Evangelio. Ahora bien, él dice en el versículo 16, ¿por qué? Porque eso ya se ha logrado de aquí en adelante. Ahora, recuerda, él está hablando de su muerte, sepultura y resurrección. No está hablando de Juan el Bautista, no está hablando de Belén ni de ninguna de estas otras cosas. Él está hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De aquí en adelante, desde ese momento, no conocemos a nadie según la carne. Ahora, no, ¿de quién en el mundo está hablando? Bueno, sigamos leyendo, solo otra línea. Sí, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora, de este lado de su muerte, sepultura y resurrección, ya no lo conocemos más. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, regresa conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Y quieres recordar, como he dicho tan a menudo, Pablo estaba constantemente enfrentándose a la oposición de un tipo u otro. Y parte de eso probablemente sonó muy bien. Es justo como hoy. Sé que la gente puede lanzarme argumentos que suenan muy bien y tal vez me pongan a la defensiva por un momento,
pero cuando tengo que detenerme a pensar y volver, ¿pero qué dice la palabra? ¿Eso hace toda la diferencia en el mundo? Está bien, ahora aquí está lo que Pablo estaba enfrentando. 1 Corintios 1, versículo 12. 1 Corintios, versículo 12. Ahora, esto digo, que cada uno de ustedes, toda la congregación, ahora, por supuesto, no tenían miles en esa pequeña congregación en Corinto, pero fueran cuantos fueran cada uno de ustedes, dice, bueno, yo soy de Pablo. Alguien más dice, no, yo soy de Apolos. Aún otros decían, yo soy de Pedro. Esa es la identidad de Cefas. Y había otros que decían, bueno, yo soy de Cristo. ¿Qué querrían decir con eso? Bueno, me baso en lo que dijo Jesús. ¿Te suena familiar? Vaya, lo escucho todo el tiempo. ¿Por qué enfatizas, Pablo? No voy a basarme en lo que dice algún hombre. Voy a basarme en lo que dijo Jesús. Bueno, ahora, espera un momento. ¿Lo has oído decir con suficiente frecuencia? Lo dije en el programa anterior y en el anterior a ese. ¿Bajo qué circunstancias dijo Jesús todo lo que dijo? La ley, y que Jesús dijo. Sí, hay lugares donde podemos hacer aplicación, por supuesto que podemos, es la palabra de Dios. Pero en su mayoría todo lo que dijo fue a personas que vivían bajo la ley. Por ejemplo, cuando los leprosos fueron sanados y limpiados por su propio milagro, ¿qué les dijo a los leprosos que hicieran? Ve, y muéstrate a los sacerdotes. Está bien, ¿me vas a decir que eso es lo que tengo que hacer ahora? Si alguien ha sido sanado de una enfermedad o de repente está bien otra vez. Está bien, ahora para confirmar esto, vas a los sacerdotes. ¿Pero a qué sacerdotes van a ir? Hoy no hay adoración en el templo, no estamos bajo la ley. Y para hacer que sea tan profundamente cierto que ya no estamos bajo la ley, Dios impulsó al ejército romano a destruir el templo. Ahora, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué habría pasado con el cristianismo si el templo hubiera seguido funcionando, operante? No creo que nunca hubiera despegado. Habría habido tanta oposición judía profunda que después de todo el templo todavía era viable. El sacerdocio todavía era viable. Este es el único lugar para adorar y Dios lo sabía. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tenía que hacer que el templo fuera totalmente destruido, el sacerdocio fue desarraigado. Israel fue enviado a las naciones del mundo, así que no hubo ninguna tentación de aferrarse a la adoración en el templo. Y así, esto es a lo que Pablo está volviendo. Incluso aquí, él dijo, desde la muerte, sepultura y resurrección, y desde la revelación del Evangelio de la gracia de Dios. Y volveremos a Gálatas 1 en un momento y lo veremos. Pero dado que todo eso ha sido revelado ahora, él dice, de aquí en adelante no conocemos a Cristo según la carne. Ya no nos guiamos por las cosas que él enseñó a Israel bajo la ley, pero tenemos esta nueva revelación completa. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vaya, si esto no lo deja tan claro. Y esto es con lo que tengo que enfrentarme constantemente en mi propio ministerio, donde la gente dice, bueno, ahora no voy a seguir lo que dice algún hombre como Pablo, voy a seguir lo que dijo Jesús. Y así mantienen todo lo que enseñan y todo lo que predican basado en los 4 evangelios, en el ministerio terrenal de Cristo. Y eso, queridos, fue antes de su muerte, sepultura y resurrección. Aún no había sucedido. Los 12 ni siquiera sabían que iba a morir. Y después de que fue crucificado, no tenían idea de que iba a resucitar de entre los muertos, porque verás, eso era algo que Dios iba a revelar aquí, especialmente ahora a este apóstol. Y ahora tienes Gálatas 1, comenzando en el versículo 11. Pero les garantizo o les certifiqué, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino por la revelación de Jesucristo, que ahora está en gloria, recuerda. Y él dice, han oído de mi manera de vivir en tiempos pasados, en la religión de los judíos, y cómo sin medida perseguí la asamblea de Dios y la destruí.
es decir, de esos creyentes judíos allí en Jerusalén. Saqué provecho, versículo 4, en la religión de los judíos por encima de muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era un fanático religioso, ¿recuerdas? Pero por otro lado, cuando agradó a Dios que me separó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predique entre los gentiles, ¿ves? Inmediatamente, es decir, después de su conversión en el camino a Damasco, inmediatamente no consulté con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, pero fui a Arabia, y sabemos por Hechos capítulo 15, que estuvo en Arabia 3 años, recibiendo todas estas revelaciones del Señor ascendido que ahora podía llevar al mundo gentil. No, también está en el versículo 18. Entonces, después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. De los apóstoles, en el versículo 19, no vi a ninguno, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Y recuerda, él no era uno de los 12. Ahora, ¿para qué está todo esto aquí? Para mostrarnos que tan pronto como Dios salvó a este celoso, religioso, judío, no le permitió tener contacto con los 12. Él lo mantuvo deliberadamente alejado de ellos. En su lugar los envió al monte Sinaí en Arabia para darle estas revelaciones, porque verás, si Pablo hubiera regresado a Jerusalén, ¿qué crees que los 12 le habrían inculcado? Bueno, lo que ellos habían estado predicando, que Jesús era el Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Sí, fue crucificado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y todavía está dispuesto a ser el Rey de Israel si Israel solo se arrepiente. Pero ves, Dios dice, no, Pablo, no es ahí donde quiero que aprendas. Voy a mostrarte estas cosas desde mi propia posición en el cielo. Y así reveló toda esta, ¿cómo lo diré? Toda la esfera de doctrina que llamamos gracia, y estaba completamente separado del judaísmo, y aún así era una extensión de él. Ahora, ya sabes, siempre estoy hablando de la revelación progresiva en las Escrituras. Todo es revelación progresiva. Bueno, de la misma manera aquí, tan pronto como Pablo recibe estas revelaciones, eso no cancela todo lo que ha pasado antes. Se basa en eso. Y así, a medida que se dio el pacto abrahámico, Israel llegó al lugar de ahora tener al Mesías. Bueno, ¿eso cancela el Antiguo Testamento? No, todo se cumplió. Y luego, cuando Israel, según la profecía, rechazó al Mesías, entonces Dios salvó a este hombre y dijo, te voy a enviar lejos a los gentiles. Bueno, ahora Jesús no enseñó nada parecido a eso. Jesús ciertamente nunca enseñó a los 12 a salir a los gentiles con el evangelio basado en su muerte, sepultura y resurrección. No pudo, ni siquiera había sucedido aún, y desearía que la gente pudiera ver eso. Jesús nunca les dijo a esos 12, salgan y prediquen mi muerte, sepultura y resurrección para la salvación. Pero este hombre, el apóstol Pablo, eso es todo lo que sabe. Eso es todo lo que sabe. Ahora, estaba pensando en otro, creo, anoche en mis horas de vigilia. Sabes, creo que estudio más acostado en mi almohada que en cualquier otro lugar. Y de nuevo, la idea vino anoche y nunca he enseñado esto antes, pero se los voy a dar hoy. Sabes, no hay una sede terrenal para el cuerpo de Cristo, es el cielo. Pero el único lugar en la tierra desde donde comenzó el cristianismo no fue la iglesia en Jerusalén, sino donde Antioquía. ¿Ves? Antioquía, a 150 o 200 millas al norte de Jerusalén, fue el lugar desde donde Pablo y Bernabé fueron comisionados por primera vez por el Espíritu Santo. Gentiles, allí en el oeste de Turquía, no en Jerusalén. Quiero que la gente piense en eso. ¿Por qué no simplemente volvió a Jerusalén? Aprender todo de los 12 y luego hacer de Jerusalén el lugar desde el cual se lanzarían al mundo gentil. Oh, porque Dios no lo permitiría. Él no lo permitiría. Y así,
incluso cuando había un lugar de partida y una pseudo sede, no me gusta llamar a Antioquía la sede de la iglesia de ninguna manera, pero fue el lugar del cual Pablo y Bernabé partieron. Era el lugar al que regresaron. Era el lugar del cual más tarde Pablo y Silas partieron de nuevo para ir al mundo gentil y de nuevo regresaron a Antioquía, no a Jerusalén. ¿Ves? Porque, bueno, todo esto es para mostrarnos que Dios está manteniendo al judaísmo y al cristianismo tan separados, aunque están conectados por su origen, y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, volviendo a 2 Corintios capítulo 5, tal vez he dejado claro mi punto, y por eso el apóstol ahora puede escribir por inspiración, sí, de ahora en adelante. No conocemos a nadie según la carne, y sabes, está hablando de Jesús en la siguiente afirmación, sí, aunque hemos conocido a Cristo en la carne, de ahora en adelante, no lo conocemos más. Y sin embargo, les pregunto a las personas, analicen la mayoría de su predicación hoy en día, ¿y de dónde proviene la mayor parte de eso? El ministerio terrenal de Cristo. El ministerio terrenal de Cristo. Ahora, ¿no hay nada de malo en una cierta cantidad de eso? Absolutamente. Estoy de acuerdo con eso. Tenemos que entender la historia de Belén. Tenemos que entender el nacimiento virginal. Es bueno para nosotros conocer todos los milagros que Cristo hizo en medio de los judíos para probar que era quien decía ser. Es bueno entender qué llevó a su crucifixión. Absolutamente. Es bueno saber cómo respondieron a la resurrección allí en Juan capítulos 20 y 21. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio surge cuando Pablo ahora aparece en la escena y dice, Jesucristo demostró su amor hacia nosotros en que, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso es todo lo que el hombre sabe, y eso es todo lo que sabe la predicación de la cruz. ¿Está bien? Así que ahora, por eso lo está enfatizando en el versículo 16. Sí, el versículo 16, la última parte, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora, de aquí en adelante, ya no lo conocemos más. Ahora eso está cargado. Eso, está cargado. ¿Por qué el Espíritu Santo lo impulsa a decir que conocimos a Cristo en la carne? Creo que tenían casi la misma edad. Sabemos que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio terrenal. Tenía 33 años cuando fue crucificado. Sabemos que el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, fue uno de los hombres clave del Sanedrín, y sin duda también estaba en sus 30. Creo que tenían casi la misma edad, idéntica, y así. Como Saulo de Tarso, ese fariseo de los fariseos estaba escuchando todo sobre los milagros que este Jesús de Nazaret estaba realizando, y cada vez que el viejo Saulo escuchaba sobre más judíos siguiendo al Mesías de Nazaret, eso lo enfurecía. Simplemente enfurecía totalmente al hombre porque ahora estaba defendiendo su religión. Primero tiene que defender su religión, luego tiene que defender su apostolado. El pobre tipo tuvo toda una vida de peleas, ¿no? Pero aquí tuvo que defender su religión y comenzó a eliminar a cada judío que había abrazado a Jesús como el Mesías. Pero ahora conoce a Jesús por quien realmente es. Y recuerda, siempre me gusta mostrar eso en Hechos capítulo 9. Regresa un momento, porque de nuevo, como tuvimos nuestro seminario todo el día el sábado pasado, varios hicieron el comentario. Bueno, simplemente nunca vieron el impacto de esto. Pero aquí está en su relato de conversión, escrito por Lucas en Hechos capítulo 9, y la mayoría de ustedes conocen el relato. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes que me están escuchando por televisión saben todo sobre este relato. En el camino a Damasco, y mientras viajaba, versículo 3, de repente brilló a su alrededor una luz del cielo. Ya ves, desde arriba, y cayó a la tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora la voz, por supuesto, también viene del cielo y así el pronombre me impacta al hombre. Bueno, debe ser Dios hablando. Ven, está bien, ahora sigue leyendo. Y así Saulo responde, ¿quién es Señor? Ahora, ¿quieres recordar? La palabra Señor en el vocabulario judío era la que reemplazó a Jehová.
No querían ni siquiera pronunciar esa palabra. Y así en su mente está diciendo Jehová, pero con sus labios dice Señor. Y así, ponlo en esa luz. ¿Quién eres Jehová? ¿Y cómo responde Jehová? Yo soy Jesús. Ahora, ¿cómo te gustaría haber estado en su lugar? Porque era Jehová a quien estaba sirviendo. Era a Jesús a quien estaba tratando de eliminar y luego darse cuenta de repente que son uno. Lo mismo. Y le voló la cabeza, le voló la mente. Eso es lo que significaba. Terminó, ciego. ¿Ves? Y así tuvieron que llevarlo de la mano a Damasco. Pero una vez que Saulo de Tarso vio quién era realmente Jesús, se convirtió en ese inestable, un dinámico imparable, que llevó el cristianismo a los gentiles. Tuvo sus momentos de desánimo. Lo vimos hace unas semanas. Estaba al borde de la muerte y estaba agobiado con toda la preocupación por esos creyentes gentiles, pero no pudieron detenerlo hasta que finalmente Nerón tuvo que decapitarlo. Esa es la única cosa que lo detuvo. ¿Está bien? Pero no pierdas de vista el hecho de que cuando habla de conocer a Cristo en la carne, aquí en 2 Corintios capítulo 5, una vez más, que aunque conocía a Cristo en la carne, sabía todo sobre él. No creo que alguna vez tuvo una confrontación visible con él. No hay nada en las Escrituras que indique eso. Pero escucha, él sabía lo que estaba pasando en Israel. Él sabía lo que estaba pasando en Galilea. Y tengo que pensar que en ocasiones él estaba en el perímetro exterior de algunas de las multitudes que seguían a Jesús, y eso lo estaba consumiendo por dentro. Porque él pensaba, recuerda, que era un impostor, él era un blasfemo, él era un falso maestro, y eso estaba destruyendo la religión del Dios de Abraham. Pero, una vez que fue confrontado en el camino a Damasco, el hombre dio un giro total de 180 grados. Volteamos, y así ahora podemos decir de aquí en adelante, ya no lo conocemos más. Si pudiéramos hacer que la gente se diera cuenta de esto. No hay nada de malo en estudiar el ministerio terrenal de Cristo, no me malinterpretes. Pero escucha, ese no es el punto para nosotros. Lo que es importante para nosotros es lo que sigue a su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Está bien, ahora pasemos al versículo 17. Por lo tanto, dado que ya no nos estamos aferrando al ministerio terrenal de Cristo, sino que estamos basando todo en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora bien, versículo 17. Por lo tanto, sí, condicional, aunque todos los pecados del mundo han sido pagados, su salvación aún es condicional. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. ¿Creación? Ahora alguien me criticó por usar la palabra creación en lugar de criatura, pero sin embargo en griego son la misma palabra idéntica, pero creación encaja mejor en nuestro inglés que criatura, porque no solo somos hechos una nueva criatura, somos una creación completamente nueva de Dios. Eso es lo que hace a un creyente, y a menos que lo hayamos experimentado, no somos creyentes. Pero tiene que haber esa nueva obra creativa del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, si estamos en Cristo, ahora de nuevo, tengo que usar las Escrituras, y ya lo he hecho antes, y estoy seguro de que todos son conscientes de a dónde voy a ir. Volviendo a 1 Corintios 12, versículo 13. 1 Corintios 12, versículo 13. Todos ahí. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, por ese único Espíritu Santo, todos nosotros, cada creyente, no solo los mejores o los más espirituales, o aquellos que han tenido una experiencia particular, sino que cada creyente es bautizado en un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres,
todos hemos sido hechos para beber o participar de ese mismo y único Espíritu. Entonces, ¿cómo entramos en Cristo? Creyendo en el Evangelio y dejando que el Espíritu Santo haga su trabajo y Él nos coloca en el cuerpo de Cristo. Está bien, volviendo nuevamente al versículo 17 de 1 Corintios 5. Así que somos una nueva creación, somos una obra de Dios. Y como mencioné en el último programa, recuerda que esa parte de nosotros que tiene que ver con la eternidad es invisible y tú y yo o cualquier otro ser humano no podemos tocar. Lo invisible, solo. Dios puede tratar en esa área. Y así, en el área de lo invisible, Dios ha hecho una obra de creación. Ahora, ¿recuerdas que tuve los círculos en la pizarra más de una vez durante esta última serie de lecciones? Y siempre represento la antigua naturaleza, recuerda. Y la nueva naturaleza, bueno, la antigua naturaleza adámica tuvo que ser crucificada, tuvo que ser puesto a muerte. Ahora, de nuevo, ese es un reino espiritual. Esa es una parte invisible de nosotros. Y así solo Dios puede hacer eso. Solo Dios pudo poner a nuestro viejo Adán a muerte en esa crucifixión con Cristo. Ahora, de la misma manera, solo Dios puede darnos esa nueva personalidad creativa, la nueva naturaleza, porque de nuevo está en el área de lo invisible. Y así somos una nueva obra de creación que solo Dios puede hacer. Y luego, mira, este cambio en el modo de operar, cada creyente de repente va a tener un cambio de apetitos, un cambio de estilo de vida, un cambio en el comportamiento, un cambio en la actitud, porque somos una nueva persona, somos diferentes de lo que éramos. Ahora, eso no nos da un halo alrededor de la cabeza, eso no nos hace sin pecado ni nada por el estilo, pero ahora somos el resultado de una obra creativa, de un Dios creador, y tenemos un concepto completamente nuevo en la vida. Sabes, nunca olvidaré hace años un joven que tenía la misma edad que yo, que pasaba cada sábado por la noche en la taberna, en el bar, y vino a mi clase una noche, y mientras estábamos sentados tomando una taza de café juntos, él dijo: Les, ¿por qué nunca te veo en el bar los sábados por la noche? Y yo dije: por la misma razón, ¿no te veo en la iglesia el domingo por la mañana? Bueno, así es exactamente. Tienen su estilo de vida, tienen sus apetitos, y es tan totalmente diferente al nuestro. Es tan diferente como el día y la noche. Y así, ¿ves? Por eso yo, Chris, cuestiono a los cristianos que profesan su fe y no ven nada de malo en hacer todo lo que hace el mundo. Oye, tiene que haber un cambio en la actitud, tiene que haber un cambio en el comportamiento. Y si no hay ningún cambio, y tengo que dudar que haya pasado algo, porque esto lo dice todo, que si somos la obra de un acto creativo de Dios, entonces las cosas viejas han pasado, esos viejos apetitos, y todo se vuelve nuevo, diferente. Y esa es la primera cosa que busco. Nunca digo nada sobre haber llevado a alguien a Cristo o haber traído a alguien al conocimiento de la salvación hasta que veo ese cambio en el estilo de vida. Y cuando ves ese cambio en el estilo de vida y ves que es genuino, puedes apostar. Entonces puedo gritar hasta lo más alto del cielo: esta persona ha llegado a conocer al Señor. Esta persona ha experimentado lo que es nacer de nuevo. Y sin eso, tengo que dudar que haya habido algo genuino. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta No. Apartado 760, Quinta, Oklahoma. 74152. Esa es la Ruta 1, apartado 760, Quinta, Oklahoma. 7T4552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para
A través de la Biblia con Les Feldick.